Todos somos conscientes de que a nivel de Colombia se trabaja por superar fenómenos como el clientelismo, que afectan que una persona del común con capacidades, con una formación académica, si no tiene a alguien que le dé el puesto, no puede acceder a él. La comisión se crea precisamente como una entidad capaz de hacer posible que la provisión del empleo público en Colombia responda a criterios basados en igualdad, en oportunidades y sin lugar a dudas en el mérito que cada uno pueda demostrar. Hoy nos complace poder mostrar un proceso de selección que viene trabajándose con 8 departamentos particularmente y que se conoce como proceso de selección territorial 12. ¿Por qué estamos aquí en Manizales? Porque tenemos oferta de empleos de carrera administrativa en algunas entidades públicas con ubicación aquí precisamente en Manizales. En pantalla ustedes pueden observar que no solo hay empleos para Manizales, sino que también tenemos empleos ubicados en otros departamentos como Cundinamarca, Risaralda, Meta, Huila, norte de Santander, Bolívar. Es decir, tenemos una amplia oferta de vacantes para cualquier colombiano que desee participar. Aquí precisamente vamos a ir conociendo cómo se desarrolla el proceso y la agenda de esta presentación tiene 6 puntos estructurales y son precisamente que ustedes puedan conocer un poco más de cerca cuáles son las generalidades del proceso del que nosotros les venimos a hablar, en qué está o cómo está compuesta la oferta pública de empleos, cuál es la estructura del proceso de selección, qué se conoce como verificación de requisitos mínimos, cuáles son las pruebas que vamos a aplicar en el proceso para que cualquier colombiano, en este caso cualquiera de ustedes, pueda ganar el concurso de llegar a aplicarlas, y qué se conoce como listas de elegibles. De aquí es importante que sepan que la Comisión Nacional del Servicio Civil está compuesta por una sala plena de comisionados que también es elegida por mérito porque ellos concursan para ser comisionados nacionales, y en el seno de esa sala plena se aprobó este proceso de selección el 19 de agosto de 2025 con unos escenarios que dan cuenta de cómo nosotros hemos venido cumpliendo lo que prevé tanto la jurisprudencia como la ley en materia de concursos públicos de méritos. Imposible no traer a colación que todo proceso de selección tiene una regulación. En este caso, el proceso está regulado en un acuerdo de convocatoria que nos prevé que el proceso estará en 2 modalidades de concurso. Una modalidad de ascenso reservada para quienes ya tienen derechos de carrera y una modalidad abierto para quien todavía no trabaja con cualquier entidad pública y desea ingresar. Aquí quiero precisar que dentro de las generalidades que ha tenido este proceso, se publica algo conocido como la guía de orientación al aspirante. Dentro de la guía de orientación, aparte de una descripción general, digamos que la logística de toda la aplicación de prueba, lo que puedo llevar, lo que no, la hora en la que debo llegar, los documentos que debo llevar para el día de la aplicación, hay un link interactivo donde con mi número de cédula o mi número de inscripción lo coloco, se me desprende el empleo al cual estoy inscrito y se desglosan todas las competencias a evaluar, todos esos ejes temáticos que son abstraídos obviamente del manual de funciones. Entonces seguramente para un abogado en contratación, en esa guía de orientación me va a salir todo lo tema de contratación pública, actos administrativos, redacción jurídica, se preguntan claramente temas de ofimática, al ser entidades de orden territorial se va a preguntar temas de gestión territorial o administración pública territorial, y todo se verá reflejado en ese link dentro de la guía de orientación al estudiante, al aspirante. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Era para preguntarle la duda de, por ejemplo, los voluntariados profesionales, ¿sí cuentan como experiencia profesional para la CNSC? Y en caso de que sí sean válidos, pues valga la redundancia, ¿cómo hacen para verificar que lo sea? Gracias.
Los voluntariados profesionales sí cuentan como experiencia para la comisión. Aquí lo más importante es demostrar el tipo de experiencia, porque ese podría considerarse una experiencia laboral, ¿sí? Porque es toda experiencia que se adquiere en el ejercicio de actividad, arte, ocupación o oficio. Pero de allí a determinar que es una experiencia profesional, tendrá que cumplir otras características, como que me certifiquen una vinculación o el ejercicio de unas actividades propias relacionadas con el empleo al cual yo estoy cumpliendo, con una intensidad horaria clara que me permita a mí determinar unas características de principio a fin, de temporalidad y de que en efecto se está cumpliendo una labor relacionada con el empleo por el cual se presenta. Pero experiencia hasta laboral podría ser, ¿sí? Pero tendríamos que mirar por qué empleo estás concursando para ver si clasifica o no dentro de aquellas que exige esa OPEC. Buenas tardes. Respecto a lo que comentaba del periodo de prueba al finalizar, que se da una calificación, en caso de que esta sea no satisfactoria, bueno, no sé cuál sea, uno si no está de acuerdo, ¿se puede proceder a un reclamo? Los procesos de evaluación en el país se regulan por el Acuerdo 618 de 2018, el 617 de 2018. Y dentro de ellos se prevé que una vez a mí me califican y me notifican la calificación, yo puedo presentar recurso de reposición en contra de la calificación que lo resuelve el mismo evaluador, o en subsidio presentar recurso de apelación que lo resolvería el superior jerárquico de quien me evalúa. Es decir, que hay una garantía al debido proceso. La última palabra no está en el evaluador. Si yo logro demostrar que sí cumplí, pues tendría la persona que reponer su decisión. Y si él no la repone, yo presento apelación para que el superior jerárquico la resuelva. Yo tenía la pregunta si de pronto para nosotros los hombres, qué tan necesario es la libreta militar y resolver la situación militar, y si al momento de hacer la inscripción es necesario ya tenerla resuelta. Bueno, la libreta militar es un documento que nos exigen para el ejercicio propiamente de los cargos, es decir, para tomar una posesión de un empleo. Tú para concursar no necesitas tenerla. Al momento en que te ganes el concurso y vayas a tomar posesión del empleo, la entidad sí te va a pedir como documento, siendo hombre, que acredites tener definida tu situación militar para la vinculación con la entidad. Buenas tardes. En el punto de la experiencia profesional relacionada, ¿con cuántas de las funciones se debe cumplir? O sea, ¿con cuántas de las funciones debemos demostrar la experiencia? ¿Todas o algunas nomás? Esa es una pregunta clave que no habíamos tomado porque no logramos profundizar a ese nivel de detalle por los tiempos, pero con una sola función podemos acreditar experiencia profesional relacionada o relacionada según sea el caso. Una sola función. Yo no necesito pues cumplir todo lo de las 15, 20 funciones del manual. Una sola. Ahora, tiene que ser una función misional del empleo, no de aquellas transversales, porque pues aquellas transversales las tienen todos los empleos de la entidad. Responder a las tareas de control interno, esas no son las que nos permiten acreditar esta experiencia, pero las funciones misionales del empleo sí, cualquiera nos permitiría acreditarla. Muy buenas tardes. ¿Será posible hacer un ejemplo para cuando uno hace la búsqueda del empleo en el ámbito educativo? Usted para hacer el ejercicio necesariamente tiene que estar encima. Y estar encima le permite a usted filtrar por toda una cantidad de categorías. Entonces usted va a filtrar porque me quiero ganar es de 7 en adelante. Filtra por salario. Quiero filtrar por profesiones. Quiero hacer un ejercicio de filtrar por este tipo de experiencia. Es decir, el aplicativo nos permite a nosotros hacer múltiples filtros y ubicarnos en los lugares donde tenemos interés. Pero para hacerlo solo tendríamos que tener nuestro aplicativo Simo abierto para poder hacer el ejercicio. Pero yo te invito, de todas maneras, hay tutoriales que te ayudan por internet a lograr comprender eso en la práctica. Quisiera hacerle una pregunta muy específica al psicometrista. Quisiera consultarle cuáles son esos parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de responder esas
preguntas que de algún modo pues no son eliminatorias, pero sí son clasificatorias. Usualmente cuando he presentado las pruebas siempre respondo teniendo en cuenta mi profesión y lo moralmente correcto, ¿cierto? Pero desde un punto de vista de un profesional, ¿cuáles son los parámetros a tener en cuenta para tomar una buena decisión si las opciones eran 5 como las que nos mostraban en cada pregunta? Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Bueno, como indicábamos, tiene como dos fuentes de decisión bastante marcadas. La primera es el decreto. Tienes que tener conocimiento de cuáles son las competencias comportamentales del decreto, por ejemplo, para el nivel profesional, ya que hay algunas que son específicas del nivel, para saber qué es lo que me pide la carrera administrativa y cómo yo debo actuar frente a qué situaciones. Es el primer lado, como el componente normativo y qué tanto afinidad tengo yo con eso. Y ya el saber ser dentro de ese conocimiento versus lo que es afín a mi forma de ser, ¿sí? ¿Qué decreto es? Es el principal 1083 de 2015 que fue actualizado por el 815 del 2018. En este último ya están las específicas por nivel y las 6 generales por nivel, por general para todos los empleados. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿la comisión cada cuánto hace actualización de los perfiles que tienen en esas áreas? Porque, por ejemplo, pasa un caso muy específico con la ingeniería de alimentos que nos solicitan muchos en las entidades de salud públicas, pero nuestra carrera no está específica ahí. Entonces somos contratistas, pero realmente no hay actualización y hay demasiados expendios de alimentos, los cuales nosotros debemos verificar, pero nuestra carrera no está específica ahí. Entonces la comisión, ¿cada cuánto verifica esos perfiles? Digamos que en este caso es el nominador quien tiene la responsabilidad de esa actualización, es decir, todas las entidades participantes. La comisión no tiene incidencia en los manuales de funciones y en su actualización. La actualización corresponde a cada una de las entidades que están participando dentro de los procesos de selección. Y cuando las entidades... Aquí es importante que señalemos y aclaremos algo. La comisión no participa en la elaboración ni actualización de manuales de funciones, porque la ley no nos da facultades para intervenir en la administración de las plantas de personal. Solo los jefes de cada entidad tienen facultad para determinar qué disciplinas necesitan en el ejercicio de los cargos de sus plantas. La comisión es absolutamente respetuosa de que la alcaldía de Manizales para el profesional 219 grado 15 determinó que necesitaba ingenieros electrónicos, ingenieros de sistema, ingenieros mecánicos y no ingenieros metalúrgicos, por dar un ejemplo. Eso no es algo sobre lo cual nosotros podamos decir, señora alcaldía, usted tiene que cambiar ese manual. No. Nosotros hacemos una revisión en la medida en que estén dentro de los límites que determinan los decretos, pero no podemos señalarle qué deben o no incluir dentro de sus manuales, porque esto es absolutamente discrecional. Nosotros frente a eso simplemente recibimos información y la cargamos o la validamos en el aplicativo SIMO. Nosotros no nos llegan solicitudes de modificación para cambiar un manual, a nosotros nos llega lo que dice el manual. Es exclusivamente, nosotros no nos pronunciamos en relación con que quite o ponga, simplemente nuestra tarea es recibir la información,
que se recibe a través del aplicativo Simo y darle la publicidad debida. Listo. Buenas tardes. Pregunta. Quisiera saber si se pueden acreditar estudios de nivel posterior al profesional que hayan sido cursados en el extranjero y en caso de que se encuentren en proceso de homologación o de simplemente el proceso administrativo que hacen en el debido país, si se puede aplicar de esa manera. Perdón un minuto, Buenas. esta pregunta última y ya pasamos con Magneto que nos está esperando para la otra charla. Hola, ¿cómo estás? En temas de certificaciones de educación, importante tener en cuenta. Para la BRM, verificación de requisitos mínimos, son válidos los certificados expedidos en el exterior si estos están traducidos al idioma español, por si obviamente contempla otro idioma, que esté apostillado y legalizado. Ahí te comento la figura de cómo podría ser válido el documento. Ahora bien, ese si en mi calificación fue contemplado el documento en la BRM. Digamos que no fue contemplado, pero lo tengo como adicional para la etapa de BA, en los empleos que nos piden experiencia. Ya sabemos que ahí hay un BA. Ahí la particularidad es diferente. Aparte de estas condiciones, debe estar debidamente convalidado ante el Ministerio de Educación. ¿Sí? Ahora otro punto. Digamos que nuestro documento fue en BRM y ya sabes cuáles son las condiciones. También debemos tener muy claro que desde el momento de mi nombramiento, la entidad te pudo recibir el documento y me nombraron, el elegible, ya en este caso, está obligado durante los 2 años siguientes, a acreditar la convalidación. De no acreditarse, ahí podría también entrar la administración a manifestar que como tal el servidor, en este caso, no cumplió con el requisito de convalidación del documento. Ok, entonces muchísimas gracias a ustedes por el tiempo.